simplemente no hay nada que se pueda hacer. Y yo creo que eso específicamente hace que Portugal en este momento no sea uno de los mejores destinos para nómadas digitales, lastimosamente. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Cabrera, tu amigo nómada digital de confianza. Como siempre, en un nuevo video. Estuve pausado por un tiempito pequeño, pero volvemos con toda. Y muchas gracias por acompañarme de nuevo. Y si es la primera vez que me ves, espero que te guste mucho mi contenido. Desde hace ya más de 2 años que llegué a Portugal como nómada digital, específicamente hace 2 años y medio, y hace poco que se venció mi primera residencia en Portugal. Lo primero que me gustaría que entendieras es cómo funciona el proceso de ser un nómada digital residente en Portugal. Y es muy sencillo. Lo primero es tener el visado, aplicar a la visa de nómada digital. Y por lo general esta es una visa temporaria, es una visa temporal que solo dura alrededor de 120 días. Puede cambiar dependiendo del país desde el cual la estás solicitando. En mi caso fueron 120 días, donde incluía para mí una cita en el extinto CEF, que ahora se llama AIMA, que es la Organización de Extranjeros y Fronteras. Bueno, ahora es la organización encargada de los procesos migratorios en Portugal. Y una vez vas a esta cita con tu visa de nómada digital, ellos revisan todos tus documentos de nuevo y van a darte un veredicto si aplicas para la residencia de Portugal. Por lo general, si ya tuviste la visa de nómada digital, pues obviamente es casi seguro que te van a dar la residencia. Algo importante también a tener en cuenta es cuando yo hice mi proceso de visa de nómada digital, la visa a la cual yo apliqué era la visa D7, que era una visa que todavía no estaba específicamente diseñada para los nómadas digitales, pero era la visa que más se parecía. Hoy en día esa visa D7 es más enfocada a personas retiradas o pensionadas que quieren venir y residir en Portugal después de terminar como todo su proceso de vida productivo, digámoslo de alguna forma. Hoy en día la visa para nómadas digitales es la visa D8 y sus requisitos son mucho más enfocados en las personas que prestan sus servicios de forma remota, bien sea que seas un trabajador remoto o seas una persona independiente con clientes y que trabajas también pues de forma 100% digital. Los requisitos ya los hemos mencionado muchas veces en otros videos, pero por lo general tienen que ver con tener un contrato de renta, abrir una cuenta portuguesa, tener el NIF, que es el número de identificación fiscal, y demostrar que tus ingresos son suficientes para poder residir en Portugal. Estos ingresos suficientes han cambiado con el tiempo porque antes se basaban en que recibieras por lo menos el mínimo legal portugués de la época, pero hoy en día para las personas que aplican a la visa D8 tienen un requisito un poco más alto, que es alrededor de 3.200, 3.400 euros o algo por el estilo. Así que es importante que tengas esto en cuenta. En sí, cuando aplicas a la visa de nómadas digitales en Portugal, no es un proceso muy complejo ni traumático. Obviamente requiere mucho tiempo y paciencia, principalmente con el tema de apertura de documentos y cuentas bancarias en Portugal a distancia, porque este suele ser un reto bastante grande para la mayoría de nómadas digitales. Pero la llegada a Portugal es donde tengo algunos puntos negativos que son un poco lo que quiero hablar el día de hoy, sin ser polémico, sino más que las personas que tal vez tengan, o si tú tienes en este momento Portugal como uno de los destinos potenciales para ti como nómada digital, pues que tengas en cuenta. Bueno, creo que va a cambiar un poco el orden del video y voy a darle tal vez inicialmente un poco más de enfoque a las cosas positivas de un nómada digital en Portugal, o de mi experiencia personal siendo nómada digital en Portugal,
pero no las voy a hacer muy extensas porque creo que si ya has visto mi canal, sabes un poco todas esas cosas, ese listado de cosas que me gustan mucho de Portugal a día de hoy. Pero en términos generales, debo mencionar que Portugal es un país bastante tranquilo. Nosotros estamos muy felices de estar aquí. La percepción de seguridad es bastante alta. Eso no significa que no existan o que no puedan pasar cosas que puedan afectar la seguridad de las personas, pero por lo menos para nosotros la percepción que tenemos de seguridad aquí es muy alta. Nos sentimos muy confiados cuando salimos, cuando estamos haciendo actividades al aire libre, cuando vamos a la playa. Siempre estamos muy tranquilos y muy confiados, obviamente dependiendo del lugar y la situación en la que estemos, ¿no? Obviamente estar en una ciudad más abarrotada de personas, turismo y demás, puede ser un poco más o puedes estar un poco más expuesto o expuesta a situaciones como cosquilleo, cosas por el estilo para robarte el celular o cosas así, pero en general es algo que nunca hemos presenciado y pues personalmente no lo hemos sufrido acá. Así que esa percepción de seguridad es uno de los puntos que más nos gusta de Portugal. Pero no solo eso, sino también la calidad de vida. Portugal es un país lleno de naturaleza y es un país pequeño, por lo cual movilizarse es muy sencillo y siempre vas a tener un plan o una actividad al aire libre que puedas hacer. Y no solo eso, porque si no eres una persona que disfruta los planes al aire libre, también hay una agenda cultural muy buena en casi todas las ciudades principales de Portugal, así que siempre va a haber actividades artísticas, de cultura, musicales que puedes disfrutar. Por otro lado, el tema económico en Portugal también siempre tiende a ser un plus. Tiene algunos asteriscos en este punto, obviamente, que voy a mencionar más adelante, pero en términos generales Portugal no es un país muy costoso. Los arriendos son relativamente bajos, aunque han ido subiendo y subiendo y subiendo exageradamente en los últimos años con el aumento de migración y también pues de la llegada de nómadas digitales. Pero por otro lado, temas como la movilización de transporte es económica, los restaurantes, los planes culturales también tienden a ser muy económicos, así que de verdad que siempre voy a recomendar esto de Portugal y yo creo que nunca me voy a cansar de decirlo. Ahora, para hablar de los temas no tan buenos, o más bien, siendo muy honesto, los temas negativos de Portugal, creo que hay varias cosas que me hacen a mí mencionar estos puntos y tienen que ver con mi experiencia personal, un poco también la forma en la que planeé las cosas y la forma en la que se ha dado mi proceso desde que llegamos a Portugal hace casi 3 años. Así que la primera, creo que lo he mencionado antes también, es los procesos burocráticos en Portugal suelen ser muy difíciles, suelen ser agotadores por lo menos, porque siempre va a haber un poco de choque eh, entre la documentación que se aceptan acá o los formatos que solicitan versus los que tal vez tu país te puede dar cuando necesitas certificaciones o cosas por el estilo. Entonces ese punto siempre es un poco difícil porque a veces no te validan documentos que en tu país puede que ya sean digitales, pero en Portugal no, y es muy importante aquí en Portugal siempre recibir un sello, tener como los sellos físicos y oficiales de las cosas para tomar el papel o el documento como un documento oficial o como un documento estatal. Y por ejemplo en el caso de Colombia ya casi ningún documento lo sacamos así, casi todo se saca en línea y tiene un sello o un código que tienes que explicarles a ellos, que ellos pueden validar la veracidad, del documento entrando a una simple página web y poniendo el código, pero siempre hay mucho roce con las personas de las entidades gubernamentales cuando están a revisar tus documentos. Otro de los temas, y yo creo que es lo que hace en este momento Portugal uno de los destinos de nómadas digitales menos recomendados, por lo menos a inicios de este 2025 y tal vez incluso pudo haberlo sido en el 2024,
es el proceso de esperas de documentos. Portugal es un país pequeño. Tengamos en cuenta que en Portugal hay alrededor de 10 millones de habitantes y en este momento la oficina de extranjerías, que es el AIMA, tiene en proceso o en cola alrededor de 460.000 casos abiertos o casos pendientes de respuesta. Y tener este número tan grande para un país tan pequeño obviamente implicó un colapso enorme de las entidades encargadas para ello. Y eso nos hace sufrir a muchas personas, yo creo que injusticias legales de nuestros procesos acá. ¿Qué dos casos tengo yo en este momento? Bueno, por un lado, creo que esto lo he mencionado antes, y es que no hemos podido gestionar la residencia de mi esposa, que en un principio se pretendía solicitar como reunificación o reagrupamiento familiar en Portugal, y lastimosamente no se ha podido dar después de casi 3 años de espera, porque simplemente nunca hay citas y no habilitan para nosotros el espacio de poder solicitar una reunificación familiar, que es un derecho que tenemos todos los residentes. Y por otro lado, aunque este no es un punto muy negativo, pero sí es frustrante, es que, como ya les mencioné y lo he dicho muchas veces, ya llevo más de 2 años como residente en Portugal, y eso significa que hace muy poco, de hecho hace unos días nada más, mi residencia portuguesa se venció y yo tengo un viaje muy importante que hacer dentro de poco tiempo, y me implica no tener la residencia, replantear todos mis movimientos y toda la logística de este viaje, porque en este momento simplemente me tocan permanecer en territorio portugués hasta que me den mi nueva residencia. ¿Y qué pasa? Que, como ya saben, hay muchos procesos en cola, hay muchas personas esperando su primera residencia y hay muchas personas que están intentando renovar su residencia. Motivo por el cual yo estoy esperando que simplemente me den mi fecha de agendamiento para poder renovar la residencia. Es decir, ni siquiera he podido ir a entregar mis documentos y mostrar en qué estoy y cómo van mis cosas para esperar mi nueva residencia, que debería durar otros 2 o tal vez 3 años. Así que este punto es bastante frustrante porque afecta a los planes de un nómada digital. Y ahora pongámonos un poco en la mentalidad de ser un nómada digital, que básicamente aplicamos a este estilo de vida porque queremos movernos, queremos cambiar de locaciones de vez en cuando, queremos conocer nuevos lugares, trabajar desde otras partes, vivir nuevas experiencias. Y lastimosamente, cuando es un nómada digital en Portugal y te ves atrapado en alguno de estos procesos de demoras legales y de procesos burocráticos, simplemente no hay nada que se pueda hacer. Y yo creo que eso específicamente hace que Portugal en este momento no sea uno de los mejores destinos para nómadas digitales, lastimosamente. Yo amo este país, lo disfruto mucho, me encanta, pretendo en realidad pasar más tiempo aquí, pero hasta que eso no mejore, definitivamente no recomiendo a un nómada digital que quiere agilidad en las cosas vivir aquí. Si tienes paciencia, si no quieres, digamos que no tienes unos planes o una agenda muy movida durante tu proceso de residencia y demás en Portugal, creo que no hay problema con que estés aquí. Por otro lado, también vale la pena aclarar que a día de hoy que estoy grabando este video, estuve revisando y definitivamente Portugal está poniéndose las pilas, como decimos en Colombia, para agilizar estos procesos. Y lo que tengo entendido es que ya se revisaron casi la mitad de los procesos y solicitudes de migrantes y nómadas digitales en Portugal, lo cual es una gran noticia, pero a día de hoy obviamente no se ve o no se evidencia mucho esa agilidad. Pero oficialmente se supone que casi todos los recursos de esta oficina del AIMA se están empleando en agilizar y salir de todos los procesos pendientes, obviamente porque la Unión Europea también
alzó la mano a Portugal diciéndole como, bueno, ¿qué está pasando? Porque hay tantos procesos, porque hay tantas personas que no están regularizadas en su país, que tal vez intentan a veces salir de aquí para otros y generan, digamos, crisis migratorias. Así que esperemos que esto se siga moviendo bien y seguramente este año tendremos novedades sobre este retraso de procesos legales. Por otro lado, aunque seguramente debo haber hablado de esto antes también, la llegada de tantos nómadas digitales a Portugal por ser un destino tan popular para nosotros afectó pues o generó crisis habitacionales, y obviamente las viviendas y los apartamentos han subido mucho de precio y también suelen ser más difíciles de conseguir. Obviamente cuando eres un nómada digital, los arrendatarios o las personas que están arrendando, perdón, identifican este perfil, tienden a tener a veces un tipo de preferencia por arrendarle a estas personas o a personas como nosotros, porque intentan tal vez aprovecharse con las condiciones de contrato. Entonces, por lo general, lo que se hace es pedirte tal vez un poco más de dinero por el valor mensual de la renta. Te piden a veces 2, 4 o hasta 6 meses por adelantado. A veces uno paga los 2 primeros y los 2 últimos meses y además pagas una caución o un depósito, se diría en español, del arriendo, que por lo general puede ser 2 hasta 4 veces el valor de arriendo. Entonces calcula que si quieres un arriendo de 1.000 euros mensuales, fácilmente puedes estar teniendo que invertir en conseguir ese primer mes de arriendo unos 6.000 euros, que obviamente vas a recuperar eventualmente, pero siempre implica un esfuerzo muy grande. Y eso es lo que ha generado una crisis muy grande y también ha generado roce con las personas locales que se quejan de la dificultad de conseguir vivienda en arriendo para ellos mismos. Por otro lado, uno de los puntos que a veces me genera mucho estrés es la desinformación. A veces es muy difícil entender cómo funcionan ciertos temas legales en Portugal, y uno de esos específicamente, para poner un ejemplo real, suele ser el tema de impuestos. Cuando yo llegué a Portugal, los nómadas digitales teníamos el NHR, que era un beneficio especial de impuestos para nómadas digitales, pero también siempre hay una confusión de cómo debo reportar mis ingresos a la oficina de finanzas portuguesa. Es decir, debería yo registrarme y abrir una actividad como una persona independiente, pero si hago esto por lo general debo declarar IVA, pero si yo trabajo para el exterior y no recibo ingresos que sean portugueses, ¿qué tipo de excepciones de IVA o de impuestos puedo declarar, puedo pagar? Así que si tu interés es llegar a Portugal como nómada digital, creo que una de las cosas que más te recomiendo es desde el principio que llegues, comunícate con una persona experta en este tema, es decir, un contador, una contadora que se especialice en estos temas de impuestos o que se especialicen en nómadas digitales, y que desde el principio te den como todos esos puntos que debes tener en cuenta para pagar o registrar tus impuestos en Portugal, sin tener que aguantarte un dolor de cabeza al tener que investigar día tras día cosas nuevas. Y bueno, la verdad creo que este video terminó siendo un poco como un ejercicio psicológico, sacar un poco ese estrés tal vez que he tenido en estos últimos días con mi residencia portuguesa, y dárselos a conocer a ustedes, porque sé que como yo hay muchas personas sufriendo exactamente lo mismo. Pero no está de más mencionar que Portugal es un país grandioso, lo recomiendo mucho, es un país muy tranquilo, es un país con mucha paz, es un país muy bonito. Así que si de verdad tu sueño es vivir en un país así y tienes la paciencia para entender como todos esos contras que te mencioné anteriormente, definitivamente tienes que venir. También obviamente te estaré informando cómo se va moviendo esta pesadilla, tanto la mía personal, que es el tema del regrupamiento familiar, el tema de la renovación de mi residencia,
como el tema general, digamos, legal de todos estos procesos de organización de la Oficina de Extranjerías en Portugal. Así que si este tema es de tu interés o quieres saber más cosas relacionadas con esto, déjamelo saber por favor en los comentarios y te espero en un próximo video. Muchas gracias como siempre por llegar hasta este punto, sabes que es muy importante para mí. Te agradezco que le des like al video si te gustó y comentes si hay algo que te gustaría saber. También te invito a revisar mi perfil de Patreon si te gustaría ayudar al crecimiento de este canal y como siempre nos vemos en un próximo video. Chao, chao.